moda. Así que avancemos al contenido que sigue. En resumen, ¿qué me pueden comentar de los controles C y S? SG1, SG2 y SG3, que lo podría comentar. IG. Ah, IG. Ya. Haciendo el gran resumen gráfico, los controles C y S son un manual de buenas prácticas. Desconozco si habrá alguna empresa que te certifique como una empresa C y S, pero que cataloga a las empresas en tres niveles: las de tipo IG1, de tipo IG2 y de tipo IG3. Lo que norma esta normativa, este marco de trabajo de C y S, son 18 controles de ciberseguridad que toda empresa debe tener. Y de esos controles se bajan tareas. Entonces, por ejemplo, hay un control de software que te dice hay que hacer inspección al código, que son herramientas como, por ejemplo, Sonar Cloud, Q1, Sonar Cube, que son herramientas que lo que hacen es leer el código fuente que hicieron los desarrolladores y pasarlos por un control llamado el Top 10 de OWASP, donde se revisa todas las posibles vulnerabilidades por códigos mal escritos que pudieran abrir puertas a ataques. Por ejemplo, un backend es una pieza de software que se coloca entre el sitio web y la empresa, donde el sitio web le va a pedir al backend, tráeme los datos del usuario root tanto, y el backend responde el nombre, el mail, para que tú puedas llenar la parte de acá del sitio donde sale el nombre del usuario y esas cosas. Entonces, el sitio web no interactúa con la empresa, sino que tiene esta herramienta intermedia que es el backend. Muchas empresas lo llaman el BFF, el Back for Front, que es una pieza de software con la que el sitio web interactúa, y esa pieza de software interactúa con los servicios de la empresa, base de datos, etcétera, arma la data, la compila y la envía al sitio web para que se pueda poblar. Si eso está construido de forma insegura, podría permitir, por ejemplo, que un atacante explote ese backend para empezar a traer, por ejemplo, lo dejé de forma insegura, mi sitio web es capaz de hablar transparentemente con ese software que está expuesto, porque el sitio web tiene que ser visible por cualquier cliente, y permite, por ejemplo, que yo envíe un dato y me responda con los datos de un cliente. Entonces yo hago un pequeño script que empieza a probar datos de forma aleatoria y me va poblando una base de datos con todos los clientes que se logra robar. Lo que haría, por ejemplo, un análisis de código es decirte que eso es explotable. Por ende te levantaría un warning de que esa herramienta puede ser insegura. La otra cosa que hace un inspector de código es que lee la conexión a la base de datos y dice, por ejemplo, el script tiene la password de la base de datos declarada aquí. Eso no puede ser porque la password de la base de datos nunca debe ir en el código, sino que hay que inyectarla de otra forma, a través de, por ejemplo, un agente de configuración. Un agente de configuración es un software donde tú tienes un token de acceso, el sitio, la API tiene ese token de acceso, entonces con ese token se conecta al sistema de versión de configuraciones y se traen los datos de la base de datos para conectarse, pero el script en sí no lo tiene. Si un hacker lo roba, ve el código fuente, pero no tiene las passwords. Entonces, si tú pones una password, el inspector de código te dice, no, este script no puede pasar a producción, no es seguro. Si tú escribes mal la función para conectarte a la base de datos y lo haces de forma tal que permitiera teóricamente que alguien desde un punto de ataque puede ir cambiando la consulta, hay una cosa que se llama Explode de MySQL, que en el fondo yo puedo, en vez de poner el nombre de usuario, escribo una consulta MySQL y el sitio me trae por error los datos de la base de datos. Eso también lo detecta el inspector de código y te levanta una alerta. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno pone que antes de que algo pase a producción, se envía al inspector de código y el inspector de código te entrega un aprobado o denegado. Si sale denegado, yo no instalo eso en producción. Tiene que el equipo de desarrollo arreglarlo. Entonces, la norma CIS dice, si la empresa desarrolla software, tiene que tener un software de inspección de código que verifique este código antes de pasar a producción. Va a decir, tiene que utilizar versionado de código, que eso no te lo controla nadie, pero tú, como equipo de ciberseguridad, tienes que decir, oye, cada vez que un desarrollador hace un cambio, ¿dónde queda este cambio? ¿Dónde yo puedo ver quién cambió qué y cuándo? ¿El inspeccionador de código, eso es una herramienta que OWASP le entrega o usted lo crea? No, OWASP es una norma que tiene un top 10 de las vulnerabilidades más asquerosas que puede tener un sitio web. Un desarrollador que trabaja de forma segura cumple con evitar
caer con el top 10 de OWASP, que son las vulnerabilidades más recurrentes o las más peligrosas. Entonces lo que hace el inspector de código es revisar lo que escribió el programador y compararlo si podría caer en una de estas vulnerabilidades de OWASP. Y decirte, esta forma en la que se conecta a la base de datos podría permitir que esta vulnerabilidad nos ataquen a través de esta vulnerabilidad. Pero el inspector es un software. Un software. Hay herramientas. Por ejemplo, los bancos utilizan mucho una llamada Q1, que tiene la ventaja de que Q1 va más allá de OWASP y además suma cosas de la norma ISO y otras cuestiones más. Entonces es más duro que otro. SonarQube es uno que es 100% OWASP. Se basa en la norma OWASP para también hacer un análisis al código fuente y levantarte alertas. Ahora, también tienen herramientas de tipo Lean que vienen dentro de Sonar Cloud o de SonarQube o de Q1, que en el fondo te dice, oye, tienes mucho código repetido, eso debería ser una función, no deberían ser segmentos. Entonces no te deniega por seguridad, pero te puede denegar porque el código está sucio. Entonces ahí ya no es OWASP, ahí ya caen otros parámetros que está validando y que no le gustan. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma CIS? La norma CIS dice, para que una empresa sea segura, tiene que cubrir estos 18 puntos. Y por cada punto tiene una lista de tareas que hay que hacer para cumplir con el punto. Y viene marcado, las empresas que apuesten por ser una IG1 tienen que cumplir con 56 de los ciento y tantos puntos que tiene los 18 macropuntos de la norma. Los que quieran ser IG3 tienen que cumplir con todos los puntos. Los que quieran ser IG2 con algunos de estos puntos, más que los IG1, menos que los IG3. Muchos de estos controles no te los mide ni te los controla nadie, sino que uno como empresa se preocupa de cumplirlos. Por ejemplo, ¿y de qué te sirve? Cuando tú llegues a pedir una certificación, como por ejemplo, son una empresa que van a almacenar datos de tarjeta de crédito de los usuarios, tienen que tener la norma PCI DSS. Ustedes van a ser una empresa que trabaja con data sensible y quieren cumplir con la 27001. Cuando lleguen se van a dar cuenta que esas normas, en lo que te exigen, cubren o van dentro de la CIS. Entonces, si ustedes desde ya no tenemos plata, la empresa es nueva, está recién partiendo, apostemos por ser una IG1, bajémonos la normativa CIS, veamos los 18 puntos y veamos qué debemos cumplir para cumplir con la IG1 y lo hacemos. El día que nos queramos certificar ya tenemos gran parte del camino avanzado, porque la norma nos llevó hacia allá. Si ustedes obviamente quieren llegar a una 27001, tienen que irse, cumplir con la normativa IG3 y cumplir con todos los puntos dentro de la normativa CIS. ¿Cuánto dura la norma ISO? No sé la ISO, la PCI, que es la que yo he ayudado a sacar en empresas, dura un año. Cada un año tienes que contratar una empresa externa que te manda un auditor que durante un mes se reúne con todos los equipos de trabajo, va haciendo consultas y en base a eso él determina si te aprueba o te deniega el continuar. Sacar la norma no es difícil. Todas las empresas, casi todas lo logran sacar. Mantenerla es muy difícil, sobre todo si las normativas cambian. Si te dicen, mira, ustedes se certificaron con la normativa 3, pero acabamos de liberar la normativa 4 y empieza a aplicar en 3 meses más y ustedes se certifican en 4. Así que tienen estos 3 meses para que cuando llegue el auditor estén cumpliendo la versión 4 y no la versión 3 de la norma. Ahí es donde te tienen corriendo en círculo. En el caso de la CIS, divide las empresas en 3 niveles por la siguiente razón. Una empresa pequeña que no va a tener una fuerte inversión en ciberseguridad, pero quiere tener ciberseguridad y buenas prácticas, porque la norma también va a cubrir respaldos, Disaster Recovery Plan, reconstrucción de datos en caso de falla, auditorías de control interno, los audit logs, para saber quién entró a qué server, qué fue lo que hizo, etc. Y que no tiene una potente área informática, sino que tiene un pequeño equipo informático, lo puede lograr llegar a un IG1. La IG2 viene enfocada para cuando la misma área de operaciones o de infraestructura se encarga también de la ciberseguridad. Y la IG3 es cuando la empresa tiene un área 100% dedicada a cumplir con las normas de ciberseguridad, lo cual vamos a ver normalmente en empresas bancarias o financieras, que no se pueden arriesgar a que, no sé, le entre un ransomware por el Windows 7 y arruine el poder judicial completo, por ejemplo. Realmente una área de ciberseguridad que esté preocupada de poner los últimos parches de vulnerabilidades para que no te hackeen el Estado Mayor Conjunto.
Entonces, ese tipo de cosas, si se fijan, las vulnerabilidades que hemos visto en los últimos días en el país han sido por, y me van a disculpar la expresión, estupideces. Estupideces, porque no son herramientas vulnerables, son herramientas que son vulnerables si están mal protegidas o están mal defendidas. Si ustedes miran el caso de Uber, es totalmente distinto. Es una empresa con una muy fuerte inversión en ciberseguridad que fue vulnerada por ingeniería social. Engañaron a empleados haciéndose pasar por empleados que no eran realmente empleados para tomar control de la empresa. ¿Qué ha pasado mucho? Hay empresas donde, por ejemplo, casos reales, entrevistas de trabajo que son falsas. De repente los llaman a ustedes y le dicen, oye, vamos a hacer una entrevista de trabajo, nos interesa que trabajéis con nosotros, necesitamos que, pero la entrevista tiene que ser a las 12 de la mañana. Entonces, no, que estoy en la pega. No, pero escóndete por ahí en una sala de reuniones y hagamos la entrevista igual. Y a través de ahí han metido software que te hacen descargar para la entrevista y que vulneraron la seguridad de la empresa para hackearla. Eso ha pasado. No lo estoy inventando. Hay casos de hackeo donde hay personas que le hicieron entrevistas falsas para hackearlos. Hay un problema también que se da en la industria, donde la seguridad la ponemos perimetral, pero no consideramos la seguridad interna. ¿Qué es lo que le pasó a Uber? Uber tenía muy buena seguridad perimetral, pero una pésima seguridad interna. Cuando el hacker logró tomar control de la red interna, tuvo acceso ilimitado a todos los recursos. Y a mí en la oficina me llaman loco por poner un sitio a través de la VPN. Oye, pero ¿por qué este sitio no se puede ver por fuera? Porque es administrativo, no digo por qué verse por fuera. No, pero es que en realidad la persona que ingrese no va a poder hacer flaco. Aunque ingrese ya me abrieron la puerta. ¿De dónde salten de ahí para adentro? No lo sé. Y como no tengo la capacidad de pensar como el hacker para saber qué tontera va a hacer, prefiero asegurarme. Entonces, claro, las áreas de ciberseguridad pasan por este problema de decirle, oye, pero si es por dentro, ¿qué va a pasar? Oye, pero una entrevista de trabajo ha sido la puerta de alcance de hack a varias empresas. Y muchas veces los ataques, como por ejemplo el que sufrió el Poder Judicial, son ataques económicos. Al Poder Judicial lo estaban extorsionando. Le dijeron en una comunicación que mandaron los hackers al Poder Judicial diciendo, paguen tanta plata y nosotros soltamos los equipos. Si no lo hacen, nosotros liberamos toda esta información y los dejamos vulnerables a otros equipos de hack que los quieran atacar. Entonces tú decías, los hackers están tratando, puede que incluso hayan estado tratando de tapar un caso, borrar la información de un caso, pero también querían plata. Entonces, puede que dé lo mismo el tamaño de la empresa, puede que dé lo mismo el rubro de la empresa. Si los hackers quieren plata, van a hackear. Puede que el PC personal de ustedes no sean ustedes la persona a la que quieren hackear, sino que tomar control del equipo de ustedes para poder tomar control de la empresa, o tomar control del equipo de ustedes para poder utilizarlos de puente para hackear a otra empresa. Que empiezan a hacer proxy con todos estos equipos que van agarrando para cuando ataquen algo y alguien haga la investigación, van a salir ustedes. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta norma CIS? Esta norma CIS es, haga esto, cumpla con esto, y su empresa va a tener buenas prácticas de seguridad. Pero acuérdense que hay cosas que no podemos controlar. La ingeniería social solamente se puede combatir educando al usuario de la empresa. La ingeniería social solamente la vamos a lograr el tener una seguridad de ingeniería social si yo le digo al usuario que no abra cualquier correo, que no le haga clic a cualquier link. Si yo le enseño al usuario a fijarse que el sitio tenga el candadito de seguro en el browser. Que si le sale en un mail un link para ingresar al banco, de partida, norma número 1 de seguridad bancaria, está absolutamente prohibido el envío de cualquier tipo de link dentro de un correo electrónico. Así que cualquier correo electrónico que tenga un link de cualquier empresa que sea del rubro financiero o de pago, Transbank, GetNet, etc., ese link es malicioso. No hay otra forma de verlo. De hecho, nosotros cuando empezamos el proyecto de autoinstalación de Transbank para que los equipos fueran autoinstalables, nosotros decíamos, pero ¿por qué no ponemos un link para abrir la cuestión? Y los de arriba nos dijeron, flaco, usted está enfermo, no puede poner un link. ¿Y qué es lo que hace el usuario si quiere copiar el dato? Bueno, lo selecciona, lo copia y lo pega, pero el link no puede ir. Incluso tienen herramientas que hacen análisis activo del correo. Cada correo saliente, tú dices de repente el banco te manda un mail y se demora media hora en que el correo le llegue al usuario, porque el correo primero se va a una cola
que pasa por un software de seguridad que revisa si no hay patrones parecidos a un root, revisa que no haya links, revisa que no hay un montón de cosas, y si cumple, deja que ese correo salga, si no, levanta una alerta para que alguien vea el correo. Profe, ¿qué opinan de esos links? Ya, eso es un correo que el tipo pegó, y es de la extranet, está con HTTP y no con HTTPS. Pero por eso yo lo encontré, pero sí, lo encontré. Si ese link es de verdad, esos tipos hay que denunciarlos. Y que son de verdad. Hay que denunciarlo. Y de hecho yo llamé al Banco Vice para preguntarles porque me habían mandado esto al gerente por un tema de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De comercio exterior. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo? Y era HTTP, y no HTTPS, pero un banco, en fin. Claro, es que ese es el problema. Si el banco tiene un buen WAF, pilla eso antes. Alerta crítica. Profe, pero pueden alterar la máquina Transman para que envíe mensajes de texto al teléfono de uno, ¿no? Sí. Porque Si uno entra a la red, puede hacer lo que quiera. es que me pasó aquí en el OK Market de aquí que está fuera del metro, Manuel Montt. Intenté hacer una compra con mi tarjeta de crédito y me salía reintente. Me llegó un mensaje raro de Falabella al mensaje de texto. Bueno, a Falabella se le cayó subir a los valles, pero bueno, filo. Es que salió como mande la letra C y le habilitamos la cuenta. O marque R para decir que no. Mira, recién a mi señora la llamaron para decirle que había una deuda en la clínica que nosotros ya habíamos regularizado y que necesitaban que enviara una tonelada de papeles para poder acreditar que ella era la titular de la cuenta y la cuestión. Y le dijo, ¿sabes que no te voy a enviar nada? No, pero es que tiene que hacer, no te voy a enviar nada. Llamó a la clínica y la clínica le dijeron, lamentablemente la empresa de cobranza que tenemos todavía no quiere entender que eso está prohibido. Nosotros nunca le vamos a pedir nada, pero efectivamente pudo haber sido la empresa de cobranza que tiene la clínica, que le llegó tarde esta cuestión porque ya estaba regularizado, y te llaman y te dicen, mándeme su cédula, pero yo no tengo por qué pedirte la cédula. Entonces, dejamos el reclamo. Y que la vuelvan a llamar, da lo mismo, tú no puedes mandar esos datos. Ahora, si hay sistemas automáticos que están pensados, o sea, yo te puedo mandar un mensaje de texto, pero si es un tema bancario, yo te digo, por ejemplo, el mensaje de texto, el comercio donde usted trató de comprar ha clonado tarjetas o hemos detectado una transacción no regular dentro de su cuenta y hemos decidido bloquearla. Para desbloquearla, por ejemplo, lo que hace el Chile, para desbloquearla le hemos dejado una notificación en la aplicación Mi Paz. Tú te metes en la aplicación Mi Paz y sale tarjeta bloqueada. Clic, clave, listo, la desbloqueamos. Pero no es mandando un mensaje de texto. Sí, es que eso fue lo raro porque yo tengo O sea, a mí la CMR me ha mandado varios mensajes, así como por ejemplo, su tarjeta se ha bloqueado porque hubo una cuestión rara, o detectamos que el comercio cobró 2 veces algo que quería haber cobrado una, la plata la vamos a devolver a las 12, pero nunca me han dicho que interactúe. Ha sido simple un mensaje. Pero si a ti te pasa, lo mejor que hay que hacer es desconfiar. Ante la duda, mira, como con los niños. Llega el niño y te dice, voy a una fiesta. Tú le dices, deja de pensarlo. No, quiero una respuesta ahora. Bueno, no. Si me dejáis pensarlo, puede que sí. Pero si no me dejáis pensarlo y queréis una respuesta rápida, no. En la seguridad es lo mismo. Si alguien está con urgencia pidiendo algo, hay algo raro. Y al tiro hay que decir que no. Y por otro caso, flaco, es que primero voy a llamar a la empresa para asegurarme de lo que tú me dices es verdad. Porque por todos lados te van a tratar de hackear. Ahora es cierto que a mí me han llegado personas que me han dicho, me llegó un mensaje raro en WhatsApp, ¿me están hackeando? No sé si a los que les interesa que los hackeen como para sentirse importante o qué sé yo. El tema es que por WhatsApp no te van a hackear por un mensaje. Pero si el WhatsApp viene con un link, bueno. Si te dicen digite asterisco gato 3 no sé cuánto gato asterisco y en una llamada podéis estar entregando control del teléfono. De hecho, la última técnica de hack que están usando con los celulares es pedir plata a través de tu número telefónico en base a que el hacker activa por portabilidad tu número en otra empresa. Se hacen pasar por ti, portan el número le queda en un chip al hacker, el hacker empieza a pedir plata a través de tu número en distintos bancos, le dan la plata, resulta que tú te quedaste sin señal, llamaste a la compañía, te dicen que te portaste y cuando recuperas tu número te das cuenta que además te endeudado. Eso está pasando. Una de las razones por la cual el proyecto del que yo estuve en Banco Estado, que era el proyecto de los microcréditos, fracasa,
es porque la normativa del banco en ese entonces era: los microcréditos son préstamos bajo las 250 lucas. Se le llaman microcréditos. Crédito que va a ser por 6 cuotas, máximo 12, pero que tenía un margen de rentabilidad absolutamente bajo para el banco porque estaba enfocado a ayudar a gente de perfiles económicos más bajos, en ayudarlos en ciertas épocas, pero el banco no estaba buscando hacerse millonario con eso, tener un producto para forrarse en plata. De hecho, es un producto que a ningún otro banco le interesa. Prestar 250 lucas se con adelanto de la tarjeta y chao. Y después te cobro como la mitad. Pero en el caso del Banco Estado, que su enfoque es más social, sí existía el concepto del microcrédito. Pero si esa persona llegaba a ir a la sucursal a pagar el microcrédito o a preguntar cómo estaba, ya el saldo era negativo para el banco. Porque el tiempo que se gastaba el ejecutivo en la sucursal, etcétera, todo eso se contabiliza. Por ende, el crédito dejaba de ser rentable. Entonces se definió que esto iba a ser completamente en modalidad off banca. No iba a estar, esa persona no pudiera pedir este crédito al banco, lo paraba el guardia. ¿A qué viene? Microcrédito, no por teléfono, no por la aplicación, no por, para que lo hiciera por canales fuera del banco. ¿Qué ocurría? Que al poder permitir que esos microcréditos se contrataran por teléfono y por la gran vulneración de seguridad del Banco Estado en insistir poner tu RUT como número de cuenta, que es un dato sensible, los gallos te hacían una compra por Mercado Libre y te decían: te voy a depositar la plata, dame tus datos, dame tu RUT, dame todo esto, y con esos mismos datos llamaban al banco y gestionaban el crédito. El banco lo permitía, depositaba la plata, te llamaban: ya te deposité, tú mirabas y estaba la plata. Pero los tipos te decían: te pasé a depositar 500 cuando eran 50, me equivoqué, era un 0. Entonces, aparte de que el tipo se quedaba con el que te compró, te pedí un reembolso de 450 lucas. Y cuando te iba a ver, tenías 10 cuotas con el banco. Y tuvieron que eliminar el producto. Hasta que no se encontrara una forma mejor de validar al cliente antes de entregarle el crédito. Como lo hace, por ejemplo, no tengo la experiencia con otros bancos, pero en Chile, cuando tú llamas por teléfono y te quieren validar, te pasan a un robot que te empieza a preguntar tu RUT, tu número de cuenta, o te pregunta un dato que tienes que ingresar en el teclado, y si pasan la prueba, recién ahí el ejecutivo se le desbloquea la pantalla para poder hacer otras cosas. Si tú no haces eso, la pantalla no le permite hacer nada. Entonces déjeme validarlo, ingreso su código de tajero, listo, está validado, puedo trabajar con usted. Pero el Banco Estado no tenía eso, entonces tenía que prácticamente confiar en la seguridad del mismo ejecutivo telefónico si te dan o no te dan el crédito. Si me hubieran preguntado del minuto 1, le hubiera preguntado si están idiotas, pero bueno. Alguien comercial pasó por encima del área de seguridad, y ahí es otro consejo: si ustedes se meten en empresas y están trabajando en seguridad, sean pesados. Lo siento, es la única forma. Es mejor quedar de pesado, porque créanme, cuando los hackeen, no va a ser el comercial del IDEA el que va a pagar los patos, van a ser ustedes. Entonces, si hay que ponerse pesado a decir que no, aprendan a decir que no. Lo peor que puede hacer un ingeniero es ser un yes man. Eso déjenselo al gerente. La peor a ustedes es saber decir cuándo decir que no. Entonces, recapitulando la clase anterior, norma CIS, son 18 puntos que van a cubrir desde cómo hacemos respaldos, cómo almacenamos data, cómo protegemos la seguridad. La norma en una parte te va a hablar de que tienes que tener un firewall. La norma te va a hablar de que tienes que tener respaldo de las configuraciones. La norma te va a hablar de que tienes que tener respaldo de inventario. ¿Qué es un Excel? Un Excel donde tengas declarado todos los equipos de la empresa, servidor tanto, IP tanto, el administrador es tal persona, y podéis tener una columna ahí ofuscada con, no sé, las claves si queréis. Mientras el Excel no sea acceso, todos los usuarios @2 pueden entrar. Entonces, cumpliendo cosas muy simples, pueden ir armando una métrica de seguridad dentro de la compañía para varios niveles de compañía. Obviamente las normas IG1 está pensada para empresas con un equipo informático muy pequeño, un rubro muy pequeño, una empresa pequeña que quiera tener una seguridad informática y que no lo hackeen. La norma IG2 está hablando de compañías de tamaño medio, pues incluso grandes que no sean del rubro financiero, y que van a tener un equipo de infra que a su vez va a cubrir el rol de seguridad. Dentro de las cosas que ayudan a implementar esto en las empresas hay pequeños detalles, como por ejemplo,
pedir participar en las reuniones de desarrollo. Compadre, tiene una idea nueva de algo que quieren desarrollar, ni un problema, invita a alguien del equipo de infra. No, es que no va a entender, no importa. Porque por último ustedes van a decir, cabros, pero el sistema de monitoreo que nosotros ponemos es este. Entonces ustedes cuando desarrollen tienen que desarrollar para funcionar con el monitoreo. Oye, pero van a poner un usuario y password. ¿Y ese usuario y password dónde se va a almacenar? ¿Cómo se va a almacenar? Porque yo no puedo ni debo guardar las claves de los clientes en la base de datos. Fíjense en pequeños detalles cuando ustedes piden recuperar la contraseña en un sistema y les mandan su clave en el mail. Dicen, oh, vimos que perdiste tu clave. Recuerda que tu clave es Juanito.123. Eso quiere decir que la base de datos tiene la clave pegada ahí. O sea, alguien se lo hackea. O sea, si necesitan tener acceso a esa cuenta, cambien la clave por una que no tenga relación con nada de lo que ustedes tengan. Para que si se lo hackean, por último no les hackeen el resto. Tienen que empezar a pensar de esa forma. Es la única forma de llegar a tener un nivel de seguridad o de ciberseguridad. Cambien las claves cada 90 días. Si no quieren